Buenos días, hermanos. Buenos días. Feliz cumpleaños, feliz aniversario. Estamos de aniversario. Y hemos querido tomar estos 7 días, o sea, 2 días de esta semana y lo que resta de la próxima semana, en estudiar las 7 epístolas, las 7 cartas o las cartas a las 7 iglesias de Asia que están en Apocalipsis capítulo 2 y 3. Cuando hablamos de 2 años de este grupo, de esta comunidad, ya no es solamente una sala, sino una comunidad. Como dijo hace un año Roberto Miranda, es como una congregación. Aquí lo que nos falta es celebrar el domingo el pan y el vino los domingos. Oramos unos por otros, nos contentamos, nos preocupamos unos por otros, alabamos al Señor, expresamos fe, solidaridad, estudiamos la palabra. Estamos activados en la benevolencia, en estar preocupados con la necesidad de los hermanos. Esas son cosas que dan vida a la congregación. Sobre todo le damos gloria a Dios. Y cuando empezamos, hace 2 años, empezamos como algo para atenuar, para quizás sobrevivir. Dice Mario, hasta hemos llorado mucho, hemos visto partir hermanos y eso sí. Por cierto que me gustaría que en el día de hoy me pasaran fotos de Paito, Maíta, la hermana María, el hermano Polo, Franco, que fueron miembros de esta comunidad. Franco, el hermano de Barinas que falleció en Lima. Entonces quisiera fotos de ellos porque son parte importante de lo que ha sido nuestra vida aquí en Café con Dios. Pero la pandemia, el COVID, el coronavirus y de todo ese riesgo y la necesidad de acercarnos a Dios y de empezar en la mañana con ese pensamiento, esa actitud, fue lo que motivó abrir este espacio, que se ha convertido en lo que ya hemos dicho, como una congregación. Y era tiempo para expresar fe, para pegarnos a Dios, porque sí había mucho temor con respecto al COVID. De hecho, bueno, ya vimos ya es claro que vimos partir a muchos hermanos ahí. Y aunque parecía que era algo para esos días, y mire, ya tenemos 2 años. Yo no sé cuántos años más, yo espero que sean muchos. Yo no sé después en el tiempo quién se va a encargar de la sala, quiénes van a estar al frente. Pero eso es como si es como una congregación, bueno, entonces esto es de Dios, esto no es de nosotros. Y Dios se va a encargar de cuidar este espacio, esta sala, va a proveer los recursos para mantenerla, va a proveer de los líderes que se preocupen por ella. Y en eso estamos. Y esta semana pues vamos a estar resaltando eso. Yo quiero compartir con ustedes ahorita un texto en Romanos, ¿sí? Donde dice que todas las cosas de los que aman a Dios cooperan para bien, ¿no? Dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayuda bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y después de decir algunos términos y algunas frases para resaltar el llamamiento, después dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará a Cristo, el que murió, el que resucitó y que está a la diestra de Dios intercediendo por nosotros? Pero luego dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Luego el versículo en Romanos 8:37 dice, antes, en todas estas cosas somos más que vencedores. Y aquí estamos, más que vencedores. El haber estado ya 2 años en esta sala, y claro, llegamos a tener 78, ha sido nuestro récord, ¿no? Pero tenemos un promedio de 47 dispositivos por día. Quisiéramos que fueran más, pero ya que acá muchas personas ya están en sus actividades, otros el problema de la electricidad, el internet, en fin. Pero el haber estado aquí hoy,
y celebrar 2 años, a mí me parece que somos más que vencedores. Dios nos ha ayudado. Más que vencedores por medio de aquel que nos amó. En Él somos vencedores. Y de eso se trata esta semana, porque las cartas en el Apocalipsis tienen que ver con eso. En realidad, el libro de Apocalipsis, muy poca gente sabe, ¿no? Entiende, se asusta con el libro del Apocalipsis por lo que las figuras que aparecen allí en algunos capítulos del libro, pero también por lo que la televisión y todo eso han hecho, la especulación religiosa. En fin. Pero el libro de Apocalipsis es un libro muy lindo. Ya vamos a ver con estas 7 mini epístolas que vamos a estudiar estos días, ¿no? Estas cartas de Apocalipsis, que están en el capítulo 2 y 3, en primer lugar contribuyen, tiene varios propósitos. En primer lugar, contribuye a que el libro tenga un aspecto práctico, porque sin las cartas, la invitación de Apocalipsis 1:3, quiero que lo leamos si tienen una Biblia en su mano. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que están en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Hay una bienaventuranza para el que lee y para el que escucha, en el sentido, bueno, de leer, de guardar las cosas escritas. Y si no existieran esas 7 epístolas que están, o 7 cartas que están en el capítulo 2 y 3, sería muy difícil encontrar sentido, porque ahí contienen mandamientos directos, más que todo el resto del libro. Al comienzo de cada carta, capítulo 2 y 3, quiero dar una generalidad para avanzar en los próximos días de eso, ¿no? Al principio de cada carta hay una descripción de Cristo, que ya en el capítulo 1 de Apocalipsis se había ofrecido con respecto de quién es Jesús, de cómo se presenta Jesús. Por lo general, todas esas están eh, tomadas de la introducción, de la apertura del libro en el capítulo 1. Por ejemplo, la iglesia en Éfeso dice, al que tiene 7 estrellas en su diestra, al que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Eso hablando de Jesús. Apocalipsis 2:1, eso estaba en el capítulo 1, versículos 13 al 16. La iglesia en Esmirna es una iglesia que no se dice nada negativo de ella. ¿Okay? Aún ahí, fíjense como dice, ahí dice el primero y el postrero, el que estuvo muerto y volvió a vivir. Eso es Apocalipsis 2:8. No sé si ven ahí esa imagen que traté de publicar. Ok, muy bien. Luego la iglesia en Pérgamo, en Apocalipsis 2:12 dice, el que tiene la espada aguda de 2 filos, que es tomada de Apocalipsis 1:16. Luego a la iglesia de Tiatira, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, Apocalipsis 2:18, y estaba Apocalipsis 1:14. Y luego la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios, las 7 estrellas, Apocalipsis 3:1, tomado del capítulo 1, versículo 4-16, la iglesia en Filadelfia, santo y verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, Apocalipsis 3:7, tomado Apocalipsis 1:18. Y luego la Odisea. El mismo puesto más importante de tomar en cuenta es que las iglesias, aquí las cartas, mejor dicho, fueron esenciales para cumplir otra vez el propósito del libro. ¿Cuál es el propósito del libro? El de animar a los oprimidos y prepararlos para una persecución más grande que iba a producirse después. Se quería, o sea, deseaba tranquilizarlos con palabras, en el sentido que al final, como hemos dicho tantísimas veces, el bien triunfa sobre el mal. Ahora bien, el mensaje de Éfeso dice, yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y perseverancia. ¿Okay? Entre tantas cosas, dice ahí en Efesios que dice que no puede, que su trabajo, su paciencia, que no puede soportar a los malos, que ha probado a los que dicen que son apóstolos y no lo son, que ha sufrido, ha tenido paciencia, ha trabajado arduamente por amor a su nombre y no has desmayado. Pero dice, pero has dejado tu primer amor.
Y este es el problema. A pesar de todo eso, o sea, hay algo que perdió. ¿Sí? Y le dice, oye, recuerda, de versículo 5, recuerda de dónde has caído y arrepiéntete ya las primeras obras, pues si no, pronto vendré a ti y quitaré tu candelero de tu lugar. Quitar el candelero es como si la congregación dejara de existir. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que que queremos hacer y qué es lo que quiere el libro, qué es lo que vamos a hacer hoy, estos días? Este, en primer lugar, recordar, dice en memoria, recuerda de dónde has caído. ¿Sí? Eso es como cuando la gente quiere volver atrás en sus vidas, en sus matrimonios. Yo siempre le digo a las personas, bueno, recuerden los primeros días de su relación. Si yo soy el consejero, yo les recuerdo la primera vez que vinieron aquí por un consejo, el primer beso, la ocasión que cuando pudieron casarse, cosas así por el estilo. Eso es más o menos lo que dice aquí el Señor Jesús a la iglesia en Apocalipsis, en Éfeso, aquí en el Apocalipsis. Y luego, comprometerse a la voluntad. Arrepiéntete. ¿Mm? Arrepiéntete. Empiece a cumplir otra vez. Y luego la promesa, que es lo que quiero resaltar este día y todos estos días. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. Cuando Jesús, después que Jesús advierte a los cristianos de Éfeso, les dice que todo podría cambiar, pero todo depende de la actitud. Tienes que arrepentirte y hacer las obras. En este versículo 7, ahora les promete que si respondían a su demanda, o sea, de arrepentirse y de hacer las primeras obras, vendrían beneficios de la vida espiritual de ellos. ¿Sí? Y dice, le daré a comer el árbol de la vida. Muchos años atrás, en Apocalipsis 3:24, por allá, bueno, en Apocalipsis 3, el hombre cae. Y al caer, dice que fueron echados del paraíso, del jardín de Edén, donde había un río, y dice, había un río que se separaba en 4 vertientes, y habían frutos de todo tipo, y habían 2 árboles, el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Cuando comieron del árbol del conocimiento del bien y del mal, pues murieron espiritualmente, pecaron, y fueron echados. En Apocalipsis 3:24 dice que fueron sacados del huerto de él, en el 3:24. Y dice exactamente, dice, echó pues fuera el hombre y puso al oriente del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Se perdió el camino del árbol de la vida. Y Jesús dio a entender en el Apocalipsis que había oportunidad de restaurar la humanidad en el mismo. Más adelante, en el capítulo 22 de Génesis, perdón, de Apocalipsis, se habla nuevamente de esa realidad, ¿no? Eh, Dice en el versículo 1, dice, luego el ángel me mostró un río de agua limpia, claro como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Corría por el centro de la calle principal de la ciudad y a cada lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 cosechas al año, una por mes. Las hojas del árbol son para la sanidad de las naciones. Ya no habrá maldición, el trono de Dios y del Cordero estará en la ciudad. Sus siervos lo adorarán y lo verán cara a cara. Llevarán su nombre en su frente y ya no habrá noche, no necesitarán luz de lámpara ni de sol, porque el Señor Dios los alumbrará y reinarán por los siglos de los siglos. Lo que se perdió fue el camino del árbol de la vida. Y fíjense que aquí en la restauración de todas las cosas aparecen cosas que estaban en el jardín de Edén. Un río limpio, árboles, el árbol de la vida, cuyas hojas son para la sanidad de las naciones. Y dice también que estaba la presencia de Dios. Pero la diferencia entre Apocalipsis 24 y Génesis 3 es que en Apocalipsis 24 falta algo. El elemento es el hombre. Faltas tú y falto yo.
¿Sí? Entonces, para los efesios, algún día iban a llegar a comer del árbol de la vida, pero primero tenían que reavivar las llamas del primer amor. Por eso dice, al que venciere, dice, al que venciere, relativo al que alcance la victoria. Significa uno que supera victoriosamente las circunstancias en las que se encuentre. Y en esta carta se refiere al proceso por medio del cual los efesios volverían a llenar del vigor y la vida. Entonces, hermanos, aquí yo quería dar una introducción completa. Entonces, aquí nos habla de la victoria. Y cada una de esas, lo que vamos a hacer todavía es hablar de cada victoria, al que venciera la promesa, al que alcance la victoria, al que persevere, al que haga la obra. Entonces, yo quiero animarles con estas palabras siempre, estos días, de buscar la victoria. Y en este caso, de reavivar el primer amor. Hoy quizá me extendí un poquito más porque di una introducción de todas las cartas, pero para mañana será diferente. Que el Señor los bendiga. Si quieren, pueden activar el micrófono. La persona que quiera participar o puede decir en el chat si alguien quiere comentar algo en estos breves minutos que nos quedan. ¿Mm? Nadie levanta la mano. Ok. Quizá para hoy estamos en frío, pero para mañana se lee el capítulo, el mensaje a la iglesia en Esmirna. Y desde allí, entonces, comienzan a formular comentarios. Pero acuérdense que vamos a hablar de la victoria. Aquí, en este caso, dice, al que venciere, le daré que el árbol de la vida, y se recibirá el árbol de la vida. Le daré a comer del árbol de la vida. Eso significa, según Apocalipsis, sanación. Significa presencia de Dios. Entonces, toma esta promesa para ti. Yo sé que tú tienes tus luchas, tienes tus tribulaciones, pero también demuestras paciencia. Es posible que algunos de nosotros aquí también hayamos perdido nuestro primer amor, hemos aflojado. Bueno, el texto es para ti, para mi hermano. Reaviva, arrepiéntete, reaviva ese primer amor y ve que hay victoria. Somos más que vencedores. Tenemos 2 años perseverando. Entonces, ¿cómo estas promesas nos alcanzan a nosotros también? Bueno, vamos a orar entonces. Padre, te damos gracias por este día, por estos 2 años de transitar juntos, de correr, de llorar, de reír, de acompañar, de crecer. Gracias por la amistad que ha brotado también en esta comunidad, por amigos que nos separa una distancia física, pero que estamos tan cerca ya los corazones, Señor, y ese palpitar se hace común y se hace palpable en la vida de cada uno de nosotros. Te damos gracias por estos 2 años y pedimos, Señor, que nos ayude siempre a perseverar, a alcanzar la victoria para alcanzar las promesas, Señor, que tú nos has formulado. Acompáñanos en estos días, Señor, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.